A nuestros invitados, don León Trachtenberg y Flor Pablo. Flor Pablo, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo están? Don León Trachtenberg, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, aquí en este programa, que va a ser de muchísima utilidad esta conversación porque queremos saber qué cosa podría cambiar, cuáles son los retos que enfrenta la nueva ministra. No sé si tenemos el momento de la juramentación, ya todavía no tenemos la juramentación. Quisiéramos tener el pedacito de la juramentación para que nuestros televidentes conozcan, seguramente han seguido en la programación de Canal N la imagen de la ministra, pero sería interesante conocerla en este segmento. En fin, vamos conversando y tenemos entonces, ahí tenemos, escuchemos. Que el Estado os confía de ministra de Educación de la República del Perú. Sí, juro. Gracias, si así lo hiciereis, que Dios y la patria os premien, si no, que os lo demanden. Felicitaciones. Marilu Martens, entonces, acaba de, como ustedes lo han visto, a las 5 de la tarde jurar como ministra de Educación. Muy bien, conversemos entonces. ¿Qué significa este nombramiento desde el punto de vista de León Trachtenberg? Bueno, yo creo que es una persona que tiene los requisitos que se estaban planteando como componentes importantes para la gestión del ministro que reemplazaría a Jaime Saavedra. Se trata de una persona que conoce el sector público, el sector privado, conoce de gestión, tiene formación pedagógica y maestría además, ha ejercido el cargo, si no me equivoco, de vicerrectora o algo así de una universidad que se dedica a la creatividad, a la innovación, ha dirigido el Colegio Mayor y el sistema de los COARS, que para efectos del Ministerio de Educación representaban un intento de romper con la estandarización de la escuela pública, buscando que creara algunas vanguardias, de manera de que el concepto de tener vanguardias está presente en su cabeza también, y las referencias que hay de su entorno son positivas. Yo personalmente todavía no la conozco, pero de lo que he escuchado, es una persona solvente. Entonces, creo que para los efectos de dar por superada esta crisis, es una persona calificada y bueno, Fernando Zavala ha hecho un trabajo importante de identificar personas que pueden dar este paso adelante a esta crisis, ¿no? Flor Pablo, usted es un especialista con 6 años en el sector público en el Ministerio de Educación, ha trabajado desde la base con los maestros y seguramente conoce a Marilu Martens. ¿Qué nos puede decir? Bueno, yo coincido con la opinión de León, ¿no? Es una persona que conoce el sector público, también conoce el sector privado. Ha estado muy cercana a la formación del Colegio Mayor, ha dirigido el Colegio Mayor en el caso de Lima, los COAR, y bueno, hay mucha expectativa, en realidad que conoce el sector lo conoce, en realidad ahí hay que igual ver cómo se conforman los equipos, cómo se van dando la relación con los gobiernos regionales, con las direcciones regionales y las UGELs, ¿no? Porque a veces pensamos que la educación se da del ministerio a las escuelas y en realidad nos olvidamos de las instancias que intermedian en la gestión, ¿no? Entonces yo creo que en realidad le da poco de paños fríos a esta tensión en la que hemos vivido, le da una señal de continuidad también porque ha sido parte, así como yo, de la gestión del ministro Saavedra, y creo que conoce el sector, lo conoce, entonces esperemos cómo sean los siguientes días, cómo se conforman los equipos. Muy bien, entonces, optimismo y buenas perspectivas, pero veamos entonces cuáles son los retos que Marilu Martens tiene por delante. León Trachtenberg. Mira, el Perú tiene un problema de autoestima en su educación, porque por décadas se ha pensado que el Perú tiene que hacer lo que han hecho otros. Lo que ha hecho Chile, lo que ha hecho Colombia, Finlandia, lo que ha hecho España, y nos llenan de consultores de esos países para que hagamos lo que ellos dicen que hay que hacer. Los organismos internacionales también tienen esta estructura de decir los países tienen que hacer una cierta receta, ¿no?, que han establecido, que además se ve implementada con rankings y estadísticas y pruebas como PISA y otras, que lo único que van a hacer es condenar al Perú a quedarse pues
usando el ranking de PISA, en el tercio inferior, porque si todos van a hacer lo mismo, unos aceleran más que otros, pero finalmente hacen lo mismo, entonces no solamente el Perú avanza en esa dirección, sino los otros también siguen avanzando. Entonces, el reto del Perú es dejar de dar pasos y empezar a dar saltos. Y para dar saltos tú tienes que ensayar propuestas pedagógicas innovadoras, tienes que arriesgarte a crear islas de innovación, de excelencia, que principalmente tienen dos escenarios. Uno, el sector público, donde hay, digamos, maestros y escuelas que tienen la madurez para hacer más de lo que el ministerio esperaría del conjunto. Y el otro, que es muy potente, es el sector privado, donde también se puede, digamos, dar mucha viada a la capacidad de innovación que tienen los privados. Pero eso supone establecer normas, reglamentos, currículos, disposiciones ministeriales que tienen esta versatilidad de, por un lado, cuidar los básicos mínimos para una educación adecuada para todos, junto con eso, crear las posibilidades para que todos aquellos que tienen condiciones para innovar y dar saltos para adelante lo puedan hacer. Y yo creería que una persona como Marilu Martens, que estuvo dentro del Estado ensayando este asunto de cómo se puede crear una especie de vanguardia dentro de la educación pública, podría tener quizás la visión de que algo parecido hay que hacer en el sector privado, con una diferencia, y es que en el caso de los COAR, lo que se hace es trabajar con los alumnos que ya están terminando el colegio. Están en tercero, cuarto y quinto de secundaria, pero ¿qué cosa es lo que han hecho? No toman en cuenta la carrera magisterial, no toman en cuenta el currículo oficial, no toman en cuenta el recurso per cápita que se invierte en la escuela pública, crean una especie de isla dentro de la escuela pública para ensayar una propuesta. Bueno, lo mismo debería ocurrir en el sector privado, crear condiciones de flexibilidad en el currículo, en las normas, en los procedimientos, de tal manera que se pueda hacer este desarrollo innovador, pero además no en los últimos 3 años de secundaria, sino empezando desde abajo y toda la escuela, y no solamente un segmento de ella. Y yo creo que si hay esa convicción, a la par que tú tratas de levantar el piso común, digamos, de la educación pública y privada y controlar a los transgresores, también creas la posibilidad de que se genere una succión para arriba, porque el sistema tiene que funcionar como una totalidad. Te empujas abajo, pero también succionas arriba para que eso genere un desarrollo en el sistema educativo. Y si de alguna manera Marilu Martens siente empatía con un planteamiento así, puede generar una serie de cambios en la normatividad que hay en el sector, que realmente es asfixiante, y creo que Flor Pablo, que ha sido directora general de Lima, de Educación, también ha vivido esta cuestión de casi camisa de fuerza para hacer cualquier cosa. Justamente le preguntamos ahora entonces, desde la perspectiva del interior de la gestión pública, de los maestros que están viviendo la carrera pública en los colegios, ¿cuáles son las miradas que debería darle con prioridad Marilu Martens al sector? Yo creo que tenemos un contexto muy potente y es la implementación del nuevo currículo, que ahorita genera un poco de tensión con un grupo, por ejemplo, de padres de familia, pero hay también expectativa, duda, o sea, hay una serie de elementos en los docentes. Entonces yo creo que un elemento es, porque hemos aprobado el currículum, tenemos que implementarlo, pero creo que hay una base, es cómo ganamos legitimidad con los docentes. Y hay una relación del Estado con los maestros que no es la más feliz. O sea, no necesariamente los docentes, y cuando vemos las encuestas y demás, si bien las reformas se han hecho como las grandes carreteras, ¿no? Con la gestión Saavedra, con las gestiones anteriores, pero lo que nos falta es pasar a un segundo nivel o profundización de estas reformas, y una es la relación con los maestros. Y me explico un poquito más. Una es que tenemos que dar señales claras sobre el tema del incremento del piso salarial. Eso es clave. O sea, en Lima, el 57% de maestros gana entre 1.344 y 1.555 soles. Algunos dicen, pero no era que era más. No, es que en Lima no hay bonos. En Lima no hay, por ejemplo, los bonos a ruralidad, al tema
porque es un profesor de frontera y demás. Entonces hay un grueso, el tercio de los maestros están en Lima. Entonces ahí hay un tema, una señal en el caso de la ciudad, pero igual hay que revisar, porque no solamente ese sueldo es de Lima, es también de los maestros que no están en las zonas más alejadas del país. Entonces ese es un tema, una señal que creo que tiene que dar para recuperar esta confianza. Y luego lo otro es la estandarización. Tenemos que dar de verdad, creo que es la oportunidad. Perdón, ¿tenemos que ir a la estandarización o tenemos que romper con la estandarización? Tenemos que romper con la estandarización. Ahí el gran desafío. Creo que hasta ahora hemos hecho políticas, una pensada para todos. O sea, asumiendo que, por ejemplo, el programa Logros de Aprendizaje, que ahí los colegas docentes que lo conocen, el PELA es diseñado desde el Ministerio y está muy bien y tiene que tener costeos y niveles de protocolos que para costear y en relación con el MEF tienen que hacerse, pero a la hora de la gestión tú no puedes aplicar la misma fórmula para todas las regiones. Ni incluso Lima no cumple no puede encajar, es demasiado, es una sola talla para regiones que tenemos diferentes. Lo que el otro día comentábamos, Enrique, esta idea de en todas partes del Perú se come el ceviche, pero no se hace el ceviche con los mismos ingredientes. Así es. Y no por eso pierde valor el ceviche. Y no por eso pierde valor. Con zarandajo y zarandaja con yuca o camote. Exactamente. Entonces el aprendizaje es igual. Las propuestas pedagógicas en las regiones no son un libro en blanco. Las regiones tienen proyectos educativos regionales, en el caso de Lima hay lineamientos, tienen propuestas pedagógicas. Entonces creo que es la oportunidad, ya teniendo las grandes carreteras de los 4 pilares, los 4 componentes de reforma, comenzar a profundizar y comenzar a ser creativos para gestionar de manera diversificada. No se puede gestionar de manera uniforme si uno comienza a ver, por ejemplo, los protocolos. 8 visitas al año te dicen que es la fórmula para mejorar el desempeño docente con acompañamiento. Eso no funciona. Si un maestro no es bueno, habrá que darle 15 visitas. Y al maestro que es malo, habrá que darle, o que tiene deficiencias en su desempeño, habrá que darle 15 visitas o más. Pero al maestro que es bueno, habrá que ver, pues, más bien de aprender de él y que sea un docente que puede enseñar a otros, ¿no? Entonces creo que es pensar la relación de otra manera, mirar cómo en la gestión se piensa esquemas que permitan la diversificación a las regiones, un diálogo mucho más cercano. Yo creo que algo que reclaman mis colegas directores regionales, y anoche me escribían varios al correo electrónico, al WhatsApp, y me decían, planteemos el tema de que tienen que venir a dialogar. Creo que las regiones se sienten mucho, si bien se ha avanzado, el tema de la intervención, ¿no? Es como viene alguien y nos interviene y no dialoga y conversa con nosotros y nos pregunta qué estamos haciendo. La solución no es una, las soluciones son varias, ¿no? Entonces ahí creo que hay que recuperar el vínculo con los maestros. Hay muchos buenos maestros que saben cómo hacer las cosas. Ahorita el maestro que acaba de ganar de Ancash, que está entre los 50 mejores en el mundo por todo el tema de TICS. O sea, ese profesor tiene algo que enseñarnos a sus colegas, a su región y al país. Entonces creo que eso es algo que nos falta. Una relación que debería ir de abajo hacia arriba. Exactamente. Pero hablemos de esto de la currícula, porque la currícula es un tema interesante. Se demora el Ministerio muchísimo en aprobarla y cuando ya la aprueba, ya la realidad dio vueltas al asunto. Bueno, el tema del currículo, yo he sido crítico con el tema del currículo, es que sigue con el mismo diseño del currículo anterior, le han cambiado un par de áreas, le han reducido un par de competencias, pero en esencia es el mismo concepto y yo creo que ya es hora de replantear y reformar el currículo, pero justamente para saber cómo es que tienes que permitir que se experimenten distintas versiones, distintas adaptaciones o distintas confrontaciones con el currículo, pero no cualquiera, sino aquellas instituciones que son capaces de mostrar que tienen un equipo docente solvente, que tienen un plan y quieren hacer un ensayo, un piloto, una innovación para mostrarle al Ministerio de Educación que hay otras maneras de pensar el currículo que pueden ser apropiadas. Nuevamente regresamos al problema de un mismo esquema para todos o creas las oportunidades para probar algunas alternativas y aprender a partir de ellas. Pero hay algo que me parece que es importante y es que ha habido un debate bien importante cuando se habla de la educación privada. Se presta demasiada atención a los que hacen las cosas mal. En el discurso oficial siempre hay que fiscalizar, hay que controlar porque hay estafas, porque hay engaños, porque hay transgresiones, porque te sacan la vuelta y demás. Y yo creo que se puede plantear una especie de plantilla para verificar si los colegios cumplen con ciertos mínimos como punto de partida, en lugar de reglamentos que tienen 100 páginas, 4 criterios, 5 criterios, y te aseguro que la mitad de los colegios del Perú o se alinean o tendrían que cerrar. Uno es tener la resolución de apertura del Ministerio de Educación,
pero con actividades hoy que coinciden con lo que fue planteado en la resolución que autoriza la creación del colegio y la sede en la que el colegio iba a funcionar. La segunda, la licencia municipal. La tercera, la INDECI, ¿no? El criterio INDECI. La cuarta, que los alumnos de ese colegio estén en el CIAGIEI, que es el sistema, la intranet, digamos, de la educación, en la sede en la que se supone que están estudiando, y la quinta, especialmente para el sector privado, que cumplan con las pautas que da Indecopi de información al público y coherencia entre lo que ofrecen y lo que piden. Si solamente verificas esas 5 cosas, hiciste un barrido de todo lo que, digamos, podrías considerar un engaño, una estafa, una inadecuación, versus aquel que cumple con todos esos criterios, que quiere decir que es coherente, que es solvente, que es confiable, que tú le das la posibilidad de decir, bueno, usted quiere innovar en tales áreas, ok, van a tener la oportunidad de hacerlo con cargo a reportar qué cosa es lo que están haciendo, qué hallazgos tienen, qué podemos aprender de ustedes y demás. Y con cosas así sencillas se puede poner un poco de orden en lugar de llenar de normas y reglamentos y demás que ahogan a los que hacen las cosas bien, porque solamente se está pensando en los que hacen las cosas mal. Y son muchos, Flor Pablo, los transgresores. Desde el mundo público, ¿se ve así el tema más con garrote que con zanahoria? Lo que pasa es que los buenos colegios privados son pocos en Lima, en realidad, producto de una serie de abandonos. A ver, te explico. Nosotros tenemos 10.000 colegios, 15.000 colegios en Lima, que es la relación más cercana que tengo con una región, y es la región que tiene además el grueso de los colegios privados. De los 15.000, 10.000 son privados. De esos 10.000, el 75% han sido creados con silencio administrativo positivo. Eso quiere decir sin ninguna supervisión del Estado. Y claro, ahí hay que hacer todo un trabajo y no es tan fácil volver a mirarlos, que habría, en este planteamiento que tiene León, habría que mirar la propia ley, o sea, ver las modificaciones que hay que hacer, porque lo que nos manda la ley y el reglamento es que tenemos 3 años para hacer la supervisión posterior y luego en realidad ya no podemos cerrar estos colegios. O sea, para cerrarlos hay que pasar por la vía judicial. Entenderás que ese es el camino más largo para formalizar estos colegios. Entonces es un tema de agenda dentro de esas reformas adicionales que creo que hasta ahora todavía no ha sido tocada en serio, es como pensando en calidad educativa, porque no se trata de hacer ahora de una cacería hacia lo privado, lo que se trata, creo, es así como aspiramos, buscamos calidad en lo público, como también planteamos calidad en lo privado. Entonces creo que hay que distinguir los privados buenos de los privados formales, que cumplen, a pesar incluso de haber sido de repente creados con silencio administrativo positivo, pero que tienen una trayectoria, de aquellos miles de colegios privados que tenemos en el país, especialmente en Lima, que no cumplen con los requisitos. Incluso hay unos que no son ni siquiera colegios, los colegios Bamba, que funcionan con el código modular prestado, alquilado, lo que fuera. Entonces ahí hay un engaño a las familias. Entonces ese es, por ejemplo, un tipo de reforma que yo esperaría que Marilu Marces, la nueva ministra, pueda asumir y asumir con fuerza, con seriedad este tema. Ahora, una cosa interesante, Enrique, que me permites, es que a veces se mira a los transgresores del sector privado con ojos distintos a los que miras a los del sector público. Porque quiero ver que INDECI vaya a un colegio público y decir hay que cerrar el colegio público, un hospital, ¿no es cierto? O que si se encuentra alguna, digamos, faltan profesores, cosa que en un colegio privado sería inadmisible. Pero el colegio público no llegó el profesor, no se nombró, no se contrató, no llegaron los libros. Es decir, hay una permisividad en el sector público que, digamos, cierra un ojo frente a las mismas cosas que al sector privado se le exigen. Yo no digo de que no hay que mirar a los dos, lo que digo es que hay que mirar a los dos y que por lo tanto se vuelva exigible que todo colegio para funcionar, sea público o privado, tiene que cumplir con 5, 6, 8, 10 requisitos, sea público o privado, de tal manera de que también el Estado se obliga a que los colegios a su cargo produzcan una educación por lo menos equiparable a la que se le exige que produzcan también los privados. Yo ahí quisiera decir solo un tema. No es que,
Por ejemplo, una experiencia que hemos tenido en varios distritos acá en Lima. Nosotros hemos tenido efectivamente observaciones de INDECI. Se prohibió el inicio del año escolar 2016 justamente porque no se cumplía con los criterios que plantea Defensa Civil, ¿no? Y ahí, en realidad, te devuelve la pelota al sector público. Yo estoy de acuerdo incluso que efectivamente que la Defensoría del Pueblo, las municipalidades hagan los controles respectivos tanto al público y al privado, porque creo que calidad es para ambos. El tema es que nos vuelve ahí la respuesta del Estado para responder esa calidad. Y ahí vamos a otro tema, el tema del presupuesto. ¿Qué presupuesto? ¿Cuánto de presupuesto estamos pensando? Los colegios ahora reciben un recurso para mantenimiento de sus escuelas que es insuficiente para las necesidades. Además que no es un tema solamente de arreglos menores de pintura. En el caso de infraestructura, el tema es bastante crítico. Entonces, ahí hay que repensar cuánto más le damos educación y creo que incluso las cifras están estimadas, ¿no? Ahí. Entonces, el reto en la educación básica y secundaria para Marilu Martens no es pequeño, tanto en el sector privado como en el público, y es tratar efectivamente de armonizar para que ambas, ¿no es cierto?, modalidades crezcan, suban, innoven y tengan esa libertad también efectivamente para poder crear. Y a nivel superior, porque lo que se ha hablado es de que hay un impulso para detener la reforma. ¿Es posible, para terminar la pregunta, ¿es posible detener la reforma? ¿Qué debería hacer Marilu Martens con la ley universitaria, con SUNEDU? Mira, en realidad el tema universitario es un tema que se resuelve en 5 días. O sea, lo que pasa... ¿Por qué? Digamos, hay un problema con cómo se nombra al director ejecutivo del SUNEDU, si depende o no del Ministerio de Educación, y eso se puede resolver porque se puede elegir 6 integrantes con otro tipo de sistema de elección, de manera que el Ministerio de Educación no tenga que elegir a nadie en el SUNEDU, y con eso resuelves el problema del SUNEDU y entre ellos eligen al director ejecutivo. Y en cuanto a la ley propiamente dicha, ya se han identificado cuáles son los artículos que tienen que corregirse, que el propio ministro Saavedra en su momento estuvo listando, que tiene que ver con la edad de jubilación, que tiene que ver con la exigencia de maestría para la docencia, que tiene que ver con la educación online que demanda un porcentaje de ser presencial, que se puede revisar. Y con eso, con un proyecto de ley del Ejecutivo, que digamos que puede tener, no sé, pues 2 páginas, bajaste la temperatura a casi todas las espinas irritativas de la ley. Lo que ha ocurrido es que ha habido un debate de 4 o 5 meses sobre esta ley universitaria, ninguna iniciativa ni del Ejecutivo para un proyecto de ley que la corrija, y solamente una iniciativa en el Congreso, por lo menos que se ha hecho pública, que es que la de Velázquez Quesquén para corregir esto. Pero si hubiera una iniciativa del Ejecutivo diciendo que hemos detectado estas cosas, hemos hablado con los rectores, hemos hablado con los congresistas, estas 5 cosas hay que corregirlas, aquí viene el proyecto y ya está. Porque la tarea principal del Ministerio de Educación no es ocuparse de la cotidianidad de la vida universitaria, porque esa tiene un ámbito de autonomía muy fuerte. Tiene que ser el órgano rector, el órgano orientador, pero no tiene el nivel de intervención que tiene la escuela, en la educación básica, de la que además es responsable directo, porque es el que pone a los maestros, es el que pone la infraestructura, es el que pone el currículo. Ahí el Ministerio de Educación está en el núcleo de su quehacer. Entonces yo creo que el tema de la ley universitaria se podría resolver de una manera. Yo la verdad no me explico hasta ahora por qué no han presentado un proyecto de ley para modificar lo que hay que modificar. ¿Flor Pablo piensa lo mismo? Yo antes de entrar al tema de educación superior quería cerrar la idea anterior y es efectivamente calidad para ambos, pero creo que, y lo ha dicho muy bien la nueva ministra Marilu Martens, la apuesta por la educación pública. Yo creo que apostar por la escuela pública no es solo un tema de derecho, y además porque mayoritariamente los estudiantes están en la pública a nivel nacional, sino es una apuesta en realidad como país, de qué tipo de desarrollo estamos pensando para nuestra gente, para nuestros estudiantes. Los países desarrollados apuestan por la escuela pública, en realidad lo privado es absolutamente pequeño. Deberían competir. Y en realidad yo creo que es una estrategia para pensar la integración social. Niños, niñas, adolescentes que aprenden en las ciudades a convivir con lo diverso tienen menos posibilidades en realidad de discriminar. Yo creo que de verdad si la clase media de nuestro país apostara por poner a sus hijos a una escuela pública en las condiciones que estamos ahora, porque no hay, todas las escuelas públicas no son malas, hay escuelas públicas que tienen deficiencias y muy buenos colegios públicos. Entonces yo sí creo, además porque vengo de ahí, vengo de trabajar con el sector tanto de hecho público y privado, pero creo que como país tenemos que tener una apuesta explícita, clara por la educación pública y por lo que supone como estrategia para mejorar nuestra convivencia social.
El tema de la ley universitaria. El tema de la ley universitaria, yo creo que ahí hay que dialogar, hay una serie de planteamientos, está el de Velázquez Gesquén, hay unos planteamientos que el Ministerio de Educación mismo tiene a la mano, ¿no? Pero creo que todavía no se han concretado. Hay que ver cuáles son pues los temas que hay que corregir y se corrige. Creo que la autonomía no está en cuestión, la autonomía en la parte académica de la universidad está más que garantizada con la propia ley. Creo que hay más temas de representación efectivamente que hay que corregir y echar para adelante. Yo creo que más es un tema de diálogo. ¿Usted cómo lo ve? Mira, yo lo que veo es como planteamiento de una institucionalidad para pensar de otra manera a las universidades, excelente. Lo que hay que hacer igual son ahí algunos ajustes seguramente que lo hará la nueva ministra para una mejor operación, ¿no? Y también hay que tratar de aliviar los trámites, porque las universidades que quieren licenciarse, la verdad es que sufren la de Caín innecesariamente. Pero yo quisiera agregar algo. Al lado de la apuesta por la educación pública hay que reconocer que la Constitución garantiza la libertad de la enseñanza y el derecho de las personas a organizarse y ofrecer servicio educativo que los padres o los promotores consideren pertinentes, y por lo tanto la educación privada tiene rango de derecho constitucional. De tal manera de que hay dos cosas que le deben interesar al país: una muy buena educación pública y una muy buena educación privada, y el ministerio es el rector de ambos y por lo tanto tiene que tener una relación amable, inspiradora, de empuje para ambas, ¿no es cierto? Muy bien. Don León Trachtenberg, muchísimas gracias. Muchísimas gracias también, Flor, por esta visita. Ha sido realmente muy útil escuchar a los especialistas. Ojalá que las cosas vengan ahora para mejor y efectivamente las tensiones se calmen. Muy amables. Amigos, vamos a una pausa y volvemos para